Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la inducción del trabajo de parto a cargo mío, Sofía Pérez, estudiante de 10º semestre de Medicina de la Javeriana, con el tutor a cargo, el doctor Milton Gómez, ginecobstetra. Para este tema, entonces abordaremos qué es la inducción del trabajo de parto, la epidemiología, qué indicaciones y contraindicaciones hay, predictores de éxito, métodos, comparaciones entre los métodos y al final mensajes para llevar a casa. Entonces, la inducción al trabajo de parto se define como una intervención médica mediante métodos farmacológicos y o mecánicos que genera contracciones uterinas regulares y modificaciones cervicales con el fin de desencadenar el trabajo de parto. En décadas anteriores, los beneficios potenciales para la salud de la inducción del trabajo de parto del feto siempre se vieron atenuados por mayores riesgos de resultados maternos adversos, especialmente el mayor riesgo de cesárea. Por lo tanto, esta inducción de trabajo de parto se reservó únicamente para los embarazos de alto riesgo. Sin embargo, ahora se sugiere que hay beneficios no solo en situaciones de mayor riesgo fetal, sino también para embarazos saludables y sin complicaciones. ¿Qué es la inducción fallida? Entonces tenemos que el ACOG nos dice que es una incapacidad de generar contracciones regulares aproximadamente cada 3 minutos y cambios cervicales tras al menos 12 horas de administración de oxitocina con una ruptura artificial de membranas. Hablando de la incidencia, una encuesta mundial de la OMS, hecha del 2004 al 2008, publicada en 2013, mostró que la prevalencia promedio de inducción de trabajo de parto es del 10,5%. Sin embargo, existe un amplio margen en distintas partes del mundo, con un límite mínimo de 1,5% en Nigeria y un máximo del 32% en Sri Lanka. También que la inducción del trabajo de parto ocurre hasta en un 25% de todos los embarazos a término en el mundo y que en Estados Unidos las últimas cifras apuntan a una tasa general de un 23% de inducción de trabajo de parto para todos los embarazos. Hay tres grandes grupos de indicaciones. Tenemos las obstétricas, las maternas y las fetales. Iniciando por las obstétricas, tenemos la infección intrauterina y cualquier embarazo de 39 semanas de gestación que se pueda llevar a trabajo de inducción de trabajo de parto. Como indicaciones maternas, tenemos los estados hipertensivos y la diabetes. Entonces, con la hipertensión sin control farmacológico se puede resolver hasta las 39,6 semanas y la hipertensión gestacional y preeclampsia sin criterios de severidad se pueden llevar hasta las 37,6 semanas y ya una preeclampsia con criterios de severidad se resuelve al diagnóstico. En cuanto a la diabetes, una diabetes en control, ya sea farmacológico o con dieta, se puede llevar hasta las 39,6 semanas y la diabetes gestacional con mal control se podrá resolver desde las 34 semanas. Como parte de otras indicaciones, tenemos la colestasis intrahepática del embarazo. Lo que nos va a definir hasta cuándo se puede llevar va a ser los ácidos biliares. Si tenemos ácidos biliares mayor a 100 micromoles litro, se puede llevar desde las 36 hasta las 37,6 semanas y menor a 100 micromoles vamos a poderlo hacer desde las 37 semanas hasta las 39,6 semanas. Esto tiene una calidad de evidencia baja, entonces realmente se puede tener en cuenta si se quiere tener en cuenta. También como otra indicación tenemos un antecedente de óbito de las 39 semanas a 39,6 semanas de gestación y una ruptura prematura de membranas desde las 34 semanas de gestación. Como indicaciones fetales tenemos la restricción del crecimiento intrauterino con un Doppler tipo 1 desde las 38 semanas. Esto realmente vamos a tener en cuenta las condiciones hemodinámicas, ya que se ha registrado que hay pacientes que pueden tener una tendencia a un mal trabajo de parto. También una macrosomía mayor a 4.000 gramos desde las 38 semanas y una muerte fetal se hace a la detección, se hace la inducción desde que fue detectada. ¿Qué contraindicaciones hay? También tenemos obstétricas maternas y fetales. Entonces, las obstétricas vamos a tener alteraciones placentarias, la basa previa y la placenta previa. En las maternas vamos a tener cesárea previa. Aquí, tener en cuenta que la inducción del trabajo de parto va a conllevar a un riesgo de ruptura uterina de 2 a 3 veces mayor, aproximadamente pasa en un 1 a 1,5% y da una probabilidad de 1,5 veces mayor de un parto por cesárea. También está contraindicado en un antecedente de miomectomía con ingreso a cavidad
y un antecedente de ruptura uterina. En las fetales, el prolapso del cordón umbilical y en otras tenemos alteraciones anatómicas pélvicas. Además, tener en cuenta las recomendaciones de la OMS, donde nos dice que se recomienda que para mujeres con las que se sabe con certeza que han alcanzado las 41 semanas de gestación, se puede hacer la inducción del trabajo de parto y que no se recomienda una inducción rutinaria del trabajo de parto en mujeres con embarazos no complicados de menos de 41 semanas de gestación. Esta evidencia es de una certeza baja. Hablando ahora de los predictores de éxito, entonces aquí lo que hacemos es que se debe evaluar previo al inicio de la inducción del trabajo de parto para conocer qué tasa de falla o de éxito va a tener nuestra paciente. Entonces, tenemos aquí muy importante el índice de Bishop, que es una escala que nos va a dar un puntaje del 0 al 3%, pasando por 5 parámetros importantes: la dilatación, el borramiento, la altura, consistencia y posición del cérvix, y nos va a dar un puntaje para determinar si el cérvix es favorable, mayor a 6 puntos, o desfavorable, menor a 6 puntos. También tener en cuenta que se establece que una puntuación de nueve puntos se asocia con una probabilidad del 96% de tasa de parto vaginal después de la inducción del trabajo de parto, pero puntuaciones menor a 6 puntos tienen poca sensibilidad para predecir el parto por cesárea. Aquí también tenemos la longitud cervical, que se usa como tamizaje de parto. Se ha visto que cuando una paciente tiene una longitud cervical menor a 20 milímetros, tiene menos probabilidad de tener riesgo de cesárea, ya que tiene una alta probabilidad de un 80 o un 90% de parto vaginal dentro de las siguientes 20 horas. También se ha visto como un fallo de inducción, aumentando el riesgo si nuestra paciente tiene una longitud cervical en el segundo trimestre mayor a 40 milímetros o en el tercer trimestre un acortamiento menor a 6 milímetros en las últimas 4 semanas. También que cada milímetro de longitud superior a los 20 milímetros en las pacientes, sobre todo nulíparas, va a aumentar el 10% de riesgo de realizar una cesárea. Entonces, en conclusión, tener en cuenta que realmente ningún método de predicción se considera suficientemente sensible o específico para determinar la incidencia cesárea después de la inducción. Ahora, hablando de los métodos, tenemos métodos farmacológicos y métodos mecánicos. Realmente el objetivo de realizar la inducción es lograr modificaciones típicas del trabajo de parto: un ablandamiento, un borramiento y una dilatación. Entonces, iniciando por los métodos farmacológicos, tenemos las prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que va a hacer es que se asemejan a los mecanismos espontáneos de una maduración cervical. Lo que hace es una hidratación y disolución de fibras del colágeno, dando un reblandecimiento y una distensibilidad del cérvix, favoreciendo el acortamiento y la dilatación. Esto es que se aumenta la concentración de colagenasas, que aumentan la dispersión de los haces de colágeno, entre los cuales se va a aumentar la concentración de agua, lo cual aumenta la distensibilidad del tejido. Además de esto, tienen un efecto inflamatorio mediado por la interleuquina 8 y el TNF-alfa, que aumenta las metaloproteinasas que nos llevan a la proteólisis y así a la modificación del tejido. Tenemos dos grupos, pues la prostaglandina E1 y prostaglandina E2, como mayor representante el misoprostol, es un análogo sintético, y aquí en la prostaglandina E2, la mayor representante, pues la dinoprostona. También para las prostaglandinas, entonces tenemos unos receptores, al menos se tienen cuatro subtipos: EP1 y EP3 y EP2 y EP4. Estos dos primeros, el EP1 y el EP3, se van a encargar de la contracción del músculo liso, y estos dos, EP2 y EP4, se van a encargar de la relajación del músculo liso. Estos receptores van a tener una expresión y una distribución según su edad gestacional. El EP1 y EP3 van a estar disminuidos en el embarazo temprano para así contribuir a la quiescencia uterina, y van a estar aumentados en el trabajo en el embarazo a término para contribuir el inicio del trabajo de parto. Entonces, hablando del misoprostol, es un análogo sintético de la prostaglandina E1, tiene varios métodos de administración, varias vías de administración. Tenemos oral, rectal, sublingual y vaginal, por lo tanto, tiene diferentes tiempos de absorción. Su mayor efecto adverso va a ser la hiperestimulación uterina.
Y como contraindicaciones, una cicatriz uterina previa, una hipersensibilidad o más de 3 contracciones en 10 minutos. Lo más recomendado es iniciarlo con una dosis baja, que serían 25 milímetros en un periodo de tiempo de 2 a 4 horas o 50 miligramos de 4 a 6 horas. Realmente la FIGO y el ACOG lo que recomienda es iniciar con dosis bajas, ya que las dosis altas realmente no tiene mayor, o sea, no va a reducir significativamente la tasa de parto por cesárea y por el contrario va a aumentar la tasa de hiperestimulación uterina. Con la dinoprostona, es el análogo sintético de la prostaglandina E2. Esta va a ser más costosa, tiene una administración vaginal, tiene un dispositivo de liberación controlada que va a contener 10 miligramos de dinoprostona y libera 0,3 miligramos hora. Se recomienda que se coloque por 24 horas y se retire ya que una vez se inicia el trabajo de parto, difiriendo la infusión de oxitocina por 30 minutos, luego de retirar el dispositivo. La principal ventaja de la dinoprostona es que tiene la posibilidad de que al retirar el dispositivo cese su efecto. Y como desventaja realmente es lo del tema del costo y el almacenamiento que requiere una refrigeración. Si tenemos una sonda Foley o un misoprostol a la disposición, entonces realmente no es recomendable iniciar con la dinoprostona. Ya hablando de los métodos mecánicos, tenemos que se van a destacar por ser económicos y seguros con una baja tasa de efectos adversos y ser de fácil acceso. Ellos tienen dos mecanismos, el mecanismo mecánico donde van a ejercer una presión controlada contra la pared cervical y un mecanismo fisiológico que se encarga de hacer liberación local de prostaglandinas. Como primero tenemos la sonda Foley, lo que va a hacer es que se va a colocar es en el espacio extraamniótico una sonda de un calibre 16 o 18 y se insufla de 30 a 60 milímetros con una solución fisiológica mediante una técnica estéril más allá del orificio cervical interno, donde permanecerá hasta que sea expulsada o pasen 24 horas. Existen sondas de balón único o de doble balón. Tenemos también el balón de Cook, que es un catéter de colocación transcervical, se hace con la misma técnica que la sonda Foley, se deja en posición hasta que salga espontáneamente o hayan pasado 12 horas. Esta tiene doble balón y se insufla de 30 a 80 mililitros. Entonces, ¿qué es más recomendable? ¿Poner un balón único o un balón doble? En el 2019 se incluyeron 1.326 artículos y 7 pruebas controladas aleatorizadas con 1.159 mujeres, lo que nos daba es que a pesar de que el doble balón produce puntuaciones de Bishop más favorables, parece dar lugar a intervalos prolongados. Sin embargo, no se observaron diferencias en cuanto al modo de parto, que es el resultado obstétrico más significativo, y lo más destacable es que el balón de un solo catéter es aproximadamente de 30 a 40 veces más barato que el catéter de doble balón. Entonces, esto realmente es más rentable para inducción del trabajo de parto, especialmente en los entornos de bajos recursos. Y ya como tal, los datos fueron limitados y no mostraron ninguna evidencia de que el catéter con balón contribuya al aumento de incidencia de infecciones tampoco. Ya con la comparación de la sonda Foley, se hizo un estudio donde se comparó el volumen y el tiempo de balón entre 30, 50 y 60 mililitros para lograr la maduración cervical para la inducción del trabajo de parto. Esto fue un ensayo controlado aleatorio triple ciego donde se cogió a 3 grupos de mujeres a término con un Bishop menor a 5 en 2023 y concluyó que el uso de volúmenes más grandes, catéter Foley de 50 a 60, son más efectivos para la maduración cervical en comparación con el de 30 mililitros. Estos hallazgos nos indican que los volúmenes más grandes mejoran significativamente el cambio en las punciones de Bishop y la dilatación cervical, especialmente en las mujeres nulíparas, y están asociados con intervalos de inducción más cortos. Aunque se observaron diferencias en la percepción del dolor, no hubo diferencias significativas en los resultados o en la necesidad de agentes de maduración adicionales entre los grupos.
También hubo un estudio de comparación entre el balón o las prostaglandinas. Se tomó 102 ensayos controlados con 22.055 mujeres. Este estudio comparó la efectividad y la seguridad de inducir el parto con un catéter versus las prostaglandinas del misoprostol en sí. Esto sugirió que ambos métodos pueden ser igualmente efectivos para iniciar el trabajo de parto, aunque el balón puede reducir el riesgo de hiperestimulación uterina. Sin embargo, el uso de balón se asoció con un ligero aumento en la tasa de cesáreas y podría ser menos efectivo para inducir el parto a término en comparación con el misoprostol. También es importante destacar que la calidad de la evidencia varía entre los diferentes estudios y que realmente la decisión de qué método se debe utilizar debe ser tomada de manera individualizada por cada mujer en conjunto a su médico, considerando los beneficios y riesgos de cada opción. Entonces, también realmente también se encontró que 28 ensayos demostraron que la inducción mecánica con un balón es tan eficaz como la prostaglandina E2 vaginal, ya que puede haber poca o ninguna diferencia entre los partos vaginales dentro de las 24 horas y probablemente haya poca o ninguna diferencia en las cesáreas entre los grupos. ¿Qué mensajes hay para llevar a casa? Entonces, que se recomienda realizar el índice de Bishop como una evaluación previa a la inducción de trabajo de parto. También que cada vez son más las mujeres que están sometidas a un trabajo de parto inducido y las indicaciones a menudo no son tan urgentes. Esto significa que los aspectos de la seguridad de los métodos de inducción se vuelven más importantes a que podrían ser a expensas de la efectividad. También que los métodos mecánicos podrían tener ventajas sobre los métodos farmacológicos debido a que están ampliamente disponibles, son de bajo costo y tienen menor tasa de efectos secundarios. Y por último, que la inducción mecánica con un balón probablemente presente la misma efectividad que la inducción del trabajo de parto con una prostaglandina E2. Sin embargo, el balón parece tener un perfil de seguridad más favorable tanto para el bebé como para la mamá. Bueno, aquí está la bibliografía y muchas gracias.